Incompetencia, pillaje, trampa y engaño, los carriles de la política cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel planifica en base al dinero que no tiene, tal como lo hizo en abril pasado el primer ministro Manuel Marrero, cuando exhortó a darle vida a Varadero más allá de sus hoteles. La producción azucarera en Cuba ha muerto. No dejará de existir dentro de 2 años, como pronosticó el gobernante Miguel Díaz-Canel. Es un hecho. No vale la pena hablar de proyecciones a corto o mediano plazo. Ni siquiera es posible imaginar cómo será Cuba en 2024. Pero al menos sabemos que su deuda externa crecerá en 100 millones de euros, puesto que de la nada India ha decidido ocupar el lugar de los acreedores tontos al abrir una línea de crédito para un país que le debe fortunas a medio mundo. Según una nota publicada por Prensa Latina a propósito del acuerdo, los 100 millones podrían ser destinados a sectores como las fuentes renovables de energía, la agricultura o la biotecnología, pero no se precisa ni cómo ni cuándo serán invertidos. Lo más probable es que este capital termine donde lo hizo el crédito ruso de 1.200 millones de euros aprobado en 2016 para incrementar la generación eléctrica en Cuba entre 2022 y 2024. Basta observar la situación energética actual para comprender que aquella enorme cantidad de dinero fue destinada a fines oscuros y que la suma aportada ahora por India no hará ninguna diferencia en la calidad de vida de un pueblo que va a aumentar la inflación y con ella el hambre avivada por un martirio de los apagones. El régimen sigue estrechando manos y estampando firmas sin dar explicaciones a los electores. Díaz-Canel reconoce el desastre de la industria azucarera y a la vez que exhorta a utilizar la biomasa cañera para impulsar la generación de energía eléctrica, como si fuera una novedad y una solución factible a corto plazo, pero ni una cosa ni la otra. En el año 2000, la generación de electricidad en los centrales azucareros a partir de esta fuente orgánica llegó a cubrir el 6,1% de la generación del sistema energético nacional. Han transcurrido más de 20 años y se ha deteriorado tanto los centrales como las plantaciones de caña, y durante ese tiempo el sistema energético se hizo dependiente del combustible que llegaba gratuito y a borbotones desde Venezuela. Sin materia prima, tecnología y mano de obra suficiente, no será posible resucitar lo que fue una industria próspera por más de 3 siglos. Cualquier enfoque que proponga Díaz-Canel chocará con la verdad que el Partido Comunista se niega a admitir en toda su fatídica dimensión. No hay dinero para rescatar la industria que nos hizo país. Entre 2002 y 2004 cerraron 100 centrales azucareras de las 156 existentes. Los que quedaron en pie continuaron operando en pésimas condiciones, rindiendo cada vez menos hasta el colapso actual, con la peor zafra en más de 100 años, en el cual intervinieron 35 centrales y solo cumplieron su plan de producción 3. No es posible que ahora la gran meta sea generar electricidad a partir de la biomasa cañera, no habiendo siquiera caña para que moler. Primero habría que recuperar miles de hectáreas de tierra, contratar abundante mano de obra y remunerarla con salarios acordes a la debacle ocasionada por Murillo. Habría que optimizar los centrales capaces de moler grandes volúmenes de cultivo, garantizar transporte y distribución, entiéndase cantidades ingentes de combustible, y disponer de una infraestructura tecnológica eficiente para transformar la materia orgánica en energía. Esa hipotética recuperación estaría en manos del mismo régimen inepto y derrochador, que lleva meses remendando antiguas termoeléctricas para garantizar el verano, según ellos. Un gobierno que se rehusó a gastar en equipamiento moderno para evitar la crítica situación energética en el que se halla nuestro país, pero justo ahora, en plena bancarrota, propone una solución que demanda inversiones millonarias en tecnología si es que realmente se quiere salir de este atolladero. Díaz-Canel planifica en base al dinero que no tiene, tal como hizo en abril pasado el primer ministro Manuel Marrero, cuando exhortó a darle vida a Varadero más allá de sus hoteles, a embellecer y sostener las ofertas gastronómicas, y lo dijo como si sus anhelos fueran realizables con un golpe de varita mágica, porque en eso consiste la política económica cubana, traficar con fantasías.
Mientras se destruye el patrimonio agrícola del país, los verdaderos dueños del chiringuito multiplican las inversiones en la construcción de hoteles, las telecomunicaciones y las importaciones destinadas a mercados online, donde se exprime a la emigración cubana. El resto no cuenta, pues mientras haya un ñongo de pollo o una salchicha por los cuales hacer cola, el pueblo seguirá sin prestarle atención al trasiego de millones entre gobiernos que son o se fingen idiotas, y las arcas del castrismo, dueño de un país donde no hay nada que administrar, salvo el hambre del pueblo. Díaz-Canel firma el acta de defunción de la industria azucarera y López Calleja presume el imponente hotel Believe Collection de La Habana, que abrirá sus puertas en agosto próximo, a despecho de la galopante miseria que se extiende por el país. Y después hay que leer en el diario Tribuna que un grupo de militares se interesa por generar espiritualidad positiva en el pueblo. Esos son los cuadros que cobran miles de pesos por sentarse en una oficina con aire acondicionado para repetir las mismas sandeces, carabatear algo en sus agendas y engordar 3 o 4 libras más. A esos inútiles, entre los que figura Díaz-Canel, se les ha ordenado reconocer públicamente que la cosa está mal, mientras los pillos verde olivo y en guayaberada la ponen peor sin dar la cara, ni dejar de engrosar sus cuentas en paraísos fiscales. Siguiendo con las noticias, Cuba en busca de las rutas hacia Rusia. La guerra lanzada por el Kremlin complicó la política exterior del gobierno cubano, que apoyó a su aliado estratégico y ahora intenta preservar sus relaciones con Europea. Los resultados de la visita de Ricardo Cabrizas a Rusia siguen en la incógnita, más allá de la posposición del pago de la deuda cubana hasta 2025. Las negociaciones previas del viceprimer ministro de la isla con el representante del Club de París sirvieron para desviar la atención. Los acuerdos sobre la participación de Rusia en la reconstrucción de sectores claves de la economía cubana revisten gran importancia para La Habana, que había logrado cronogramas de ejecución y miles de millones de dólares en créditos. La apertura de las fronteras y las comunicaciones aéreas fueron recibidas con ilusión por la dictadura cubana. Sin embargo, la invasión de Putin a Ucrania está teniendo inmensas repercusiones en la ya muy maltrecha economía cubana y la vida de la población en la isla. La guerra lanzada por el Kremlin también complicó la política exterior del gobierno cubano, que apoyó a su aliado estratégico y ahora intenta preservar sus relaciones con la Unión Europea, Japón y otros países. El colapso del sistema eléctrico causa apagones diarios de hasta 12 horas y el disgusto creciente de la población y las restricciones en toda la cadena productiva del país, así como las carencias en combustible, son golpes inmediatos de las sanciones y el aislamiento impuesto a Rusia. Sin embargo, el gobierno cubano de Díaz-Canel los atribuye como siempre al supuesto bloqueo de Estados Unidos y ha anunciado la existencia de financiamientos para realizar los mantenimientos programados de las centrales eléctricas paralizadas. Por su parte, Cabrizas conversó con su homólogo Yuri Borisov para revisar los principales proyectos de ambos países en las esferas de energía, industria, transporte y medicina. También acordaron realizar la 19ª sesión de la Comisión Intergubernamental en Moscú en el segundo semestre del año, según informó Instagrama. Cabrizas ha comenzado su estancia en el Foro Internacional de San Petersburgo, donde se entrevistó con Sergei Klasev, representante de la Comisión Económica Euroasiática integrada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, de la cual Cuba es observador desde diciembre de 2020. Quizás esos países podrían servir de puente para que los suministros rusos lleguen a la isla, mientras La Habana sigue pidiendo ayuda humanitaria y comprensión por sus impagos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.